La mayoría de las personas cree que el frío mata por falta de tecnología. Creemos que sin calefacción, sin tejidos técnicos y sin sistemas modernos, el cuerpo humano simplemente colapsa. Sin embargo, los registros muestran algo inquietante. Hombres del siglo XIX cruzaban montañas a 40 grados bajo cero con pieles, lana y conocimiento, mientras hoy excursionistas con miles de dólares en equipo mueren a pocos kilómetros de ayuda. Esta no es una historia de resistencia heroica, es una acusación directa a nuestra ignorancia moderna. El frío no cambió. Cambió nuestra relación con él. Los hombres de las montañas no veían el invierno como un fallo del entorno, sino como un sistema que debía ser comprendido. Sabían que el frío no atacaba de forma abstracta, atacaba de maneras concretas, repetibles y letales. Cada error tenía consecuencias inmediatas. Cada acierto se pagaba con vida. Para ellos, el suelo era el primer enemigo. Sentarse sobre roca helada o tumbarse sobre nieve compacta no era incomodidad, era una transferencia directa de calor hacia la tierra. El suelo era un ladrón silencioso, insaciable. Por eso, antes de pensar en fuego o refugio, construían una barrera. Capas gruesas de ramas de pino, hojas secas o hierba creaban un colchón de aire atrapado. No buscaban comodidad, buscaban interrumpir la fuga de calor. Sabían algo que hoy ignoramos. Se puede morir congelado desde abajo, incluso con el torso caliente. Por eso una piel de búfalo no era una manta cualquiera, era un sistema de aislamiento portátil. Miles de pelos creando microbolsas de aire. 40 kilos de peso convertidos en una frontera térmica entre el cuerpo y la tierra. Luego estaba el viento. No lo llamaban sensación térmica, pero conocían su efecto. Cada ráfaga arrancaba la capa de aire caliente que el cuerpo generaba con esfuerzo. A 40 bajo cero, el viento no enfría, destruye. Por eso su ropa exterior no buscaba transpirar, buscaba bloquear. Cuero curtido con cerebro, lana densa, tejidos cerrados. Materiales que no fallaban cuando el viento aumentaba. También elegían el lugar. Nunca acampaban al azar. Rocas, árboles densos, hondonadas. Cualquier cosa que creara quietud. El objetivo siempre era el mismo: fabricar una burbuja de aire inmóvil alrededor del cuerpo. Incluso sin viento, el frío seguía robando. La noche despejada drenaba calor hacia el cielo vacío. Una cabeza descubierta era una chimenea abierta. Por eso dormían con gorro, cubiertos hasta el límite. No era costumbre, era supervivencia. Y finalmente estaba el enemigo más traicionero: la humedad. El sudor era una sentencia. Sabían que el agua extraía calor muchas veces más rápido que el aire. Por eso vestían en capas móviles. Quitaban ropa al moverse, la recuperaban al detenerse. La lana absorbía humedad sin dejar de aislar. El algodón, en cambio, mataba. Este sistema no era teoría, era práctica diaria. Cada decisión giraba en torno a una guerra constante contra el frío. Una guerra que no se podía ganar con fuerza, solo con comprensión. Y cada error se pagaba con silencio, nieve y cuerpos que regresaban. Los hombres de las montañas no vestían ropa. Vestían un sistema vivo. Nada en su cuerpo era fijo. Todo se ajustaba al movimiento, al esfuerzo y al entorno. Mientras hoy nos ponemos una chaqueta esperando que funcione en cualquier situación, ellos sabían que esa idea era mortal. El calor no se conserva con rigidez, sino con equilibrio constante entre producción y pérdida. La base de todo era la lana, no como comodidad, sino como tecnología biológica. La lana absorbía humedad sin colapsar su función térmica. Podía empaparse parcialmente y seguir aislando. Esto era crítico, porque el cuerpo humano siempre se moja en invierno, ya sea por nieve, lluvia o sudor. La lana actuaba como una segunda piel, separando la humedad del cuerpo sin apagar el calor interno. No usaban lana limpia como la moderna. Usaban lana grasa, todavía impregnada de lanolina. Esa grasa natural repelía el agua, ralentizaba la saturación y hacía la prenda más duradera.
Oler fuerte no importaba. Lo que importaba era no morir congelado. Una camisa de lana podía durar años de abuso continuo porque estaba pensada para sobrevivir, no para agradar. Encima de la lana venía el cuero. El cuero curtido con cerebro no era rígido ni decorativo. Era flexible, resistente y casi impermeable al viento. Permitía el movimiento, bloqueaba la convección y dejaba escapar parte del vapor. No era perfecto. Cuando se empapaba, se volvía pesado y frío. Por eso lo trataban con grasa animal, saturándolo hasta crear una barrera semipermeable. No buscaban impermeabilidad total. Buscaban retrasar el fracaso. La última capa era la más brutal y eficaz. El capote de lana gruesa. Una manta convertida en abrigo largo, con capucha, pesado y denso. No era elegante. Era un refugio portátil. Repelía nieve, bloqueaba viento y conservaba calor aún húmedo. Cuando el entorno se volvía hostil, el capote era la diferencia entre pasar la noche o desaparecer en ella. Este sistema no se llevaba puesto sin pensar. Se me gestionaba minuto a minuto. Al trabajar duro, se abría, se quitaban capas, se evitaba el sudor. Al detenerse, se cerraba inmediatamente. Sabían que el castigo siempre llegaba después del esfuerzo, cuando el cuerpo dejaba de producir calor y la humedad se convertía en hielo. Aquí está la ruptura con el mundo moderno. Nosotros confiamos en materiales. Ellos confiaban en comportamiento. Nosotros esperamos que el equipo nos salve. Ellos sabían que el equipo solo amplifica decisiones correctas o errores fatales. El frío no perdona la pasividad. Este conocimiento no se aprendía leyendo, se aprendía fallando. Cada cicatriz, cada congelación parcial, cada compañero perdido, era una lección grabada en el cuerpo. Por eso su sistema funcionaba. No era cómodo, era honesto, y estaba diseñado para una sola cosa: seguir vivo cuando todo alrededor quería lo contrario. Los hombres de las montañas no veían el fuego como una comodidad. Lo entendían como la frontera exacta entre existir y desaparecer. Sin fuego no había calor, ni comida, ni secado de ropa, ni ancla mental contra la noche. No era un recurso opcional, era vida inmediata. Por eso, la capacidad de encenderlo en cualquier condición era su habilidad más valiosa. Su equipo de fuego no buscaba rapidez espectacular, buscaba fiabilidad absoluta. Pedernal, acero y tela carbonizada formaban un sistema probado. El acero de alto carbono, golpeado con precisión, arrancaba partículas incandescentes. La tela carbonizada no ardía. Capturaba la chispa y la convertía en un núcleo estable. Ese pequeño punto rojo era el comienzo de todo. La preparación era meticulosa. La tela se hacía calentando lino o algodón sin oxígeno, expulsando gases hasta dejar solo carbono. Un error arruinaba el material. Una distracción podía costar la vida. El conocimiento no estaba en libros, estaba en manos que repetían el proceso hasta hacerlo automático. El ascua se trasladaba a un nido de yesca cuidadosamente seleccionado. Corteza de cedro deshilachada, fibras secas, hierbas protegidas del suelo. El soplo debía ser paciente. Demasiado fuerte y la ascua moría. Demasiado débil y no nacía la llama. El fuego exigía calma incluso cuando el frío urgía. Nunca dependían de un solo método. Si el pedernal fallaba, usaban lente solar. Si no había sol, recurrían a fricción. El taladro de arco no era rápido, pero funcionaba. El principio era simple. Quien tiene una sola opción está esperando el error final. Una vez encendido, el fuego se construía con intención. No se arrojaban troncos al azar. Se levantaban estructuras que multiplicaban el calor. Un reflector de madera o piedra devolvía la radiación hacia el refugio.
El fuego estrella permitía una combustión lenta durante horas. Cada diseño respondía a una necesidad concreta. La elección de la leña era otro lenguaje aprendido. Maderas blandas para iniciar, maderas duras para sostener. Árboles muertos en pie para asegurar sequedad incluso con nieve. La corteza de abedul ardía mojada. El álamo daba llama clara y rápida. El roble ofrecía brasas duraderas. Nada era casual. Este conocimiento convertía el entorno en un inventario visible. El bosque dejaba de ser paisaje y se volvía recurso legible. Saber leerlo significaba calor constante. No saberlo significaba buscar a ciegas mientras el cuerpo se apagaba. El fuego también sostenía la mente. En la soledad extrema, el crepitar era compañía. Marcaba tiempo, ordenaba la noche, anclaba al hombre al presente. Sin él, el silencio y el viento erosionaban la voluntad. Con él, la noche era soportable. Así, fuego y madera no eran técnicas aisladas, eran parte de una comprensión total del frío. Una comprensión que exigía atención permanente, respeto y precisión. El invierno no perdonaba improvisaciones, y ellos lo sabían. Cada chispa era una promesa frágil, cada error una advertencia inmediata. En ese equilibrio constante aprendieron que la supervivencia no era valentía ni suerte, sino repetición disciplinada. El fuego respondía solo a quien entendía sus reglas y límites sin excepciones reales. Los hombres de las montañas entendían que el frío también se combate desde dentro. El cuerpo no es pasivo. Es un horno que necesita combustible adecuado. Sin ese combustible, ninguna ropa, ningún fuego, ninguna técnica basta. Por eso su alimentación no seguía normas modernas. Seguía la lógica brutal del invierno. Comían grasa, mucha, no por gusto, sino por necesidad térmica. La grasa aportaba energía concentrada, estable y duradera. Permitía producir calor constante durante horas. Sabían que la carne magra engaña, llena el estómago, pero vacía el cuerpo. El fenómeno era conocido: morir de hambre comiendo. La proteína sin grasa no sostiene el metabolismo en frío extremo. Por eso buscaban partes específicas: médula, lengua, órganos, capas de grasa dorsal. La cola de castor era un bloque energético. La grasa de búfalo se fundía y conservaba. Convertían la grasa en sebo para almacenarla durante meses. La transformaban en pemmican junto con carne seca y bayas. Era alimento portátil, estable y denso, un seguro contra el vacío blanco. Este combustible alimentaba jornadas de trabajo brutal. Caminar en nieve profunda, cortar madera, trampear, cargar pieles. El cuerpo quemaba miles de calorías solo para mantener su núcleo caliente. Sin grasa, el colapso era inevitable. Ellos lo sabían porque lo habían visto. Pero el conocimiento no terminaba en el cuerpo, terminaba en la mente. Aquí está la lección más olvidada. Los hombres de las montañas no creían controlar la naturaleza. Sabían que no. Sabían que el frío no era malvado, solo indiferente. No intentaban dominarlo. Se adaptaban a él. Nosotros hacemos lo contrario. Convertimos el frío en una molestia a eliminar. Dependemos de sistemas que no entendemos. Cuando fallan, quedamos expuestos. El problema no es el invierno, es nuestra pérdida de conocimiento funcional. Ellos aceptaban el riesgo como parte del entorno. Cada decisión tenía peso. Cada descuido era castigado. Esa presión constante mantenía la atención afilada. La comodidad moderna, en cambio, adormece la percepción. La verdadera diferencia no está en los materiales, está en la relación con el entorno. Ellos observaban, aprendían, corregían. Nosotros consumimos soluciones y olvidamos principios. Por eso el mismo frío que ellos atravesaban, hoy nos derrota. Recordar esto no es nostalgia, es advertencia. El conocimiento que se pierde no desaparece sin costo.
Se cobran más tarde, cuando ya no hay margen de error. Este vacío no es accidental. Es el resultado de décadas de separación entre experiencia directa y supervivencia. Al perder la práctica, perdimos criterio. Al perder criterio, confundimos seguridad con dependencia. El frío sigue siendo el mismo. El cuerpo también. Lo único distinto es nuestra incapacidad para leer señales, anticipar consecuencias y responder con disciplina. Donde antes había atención, hoy hay confianza ciega. Y cuando esa confianza se rompe, el margen desaparece. El invierno no avisa, solo actúa. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Sin excepción. Gracias por escuchar hasta el final. Si este análisis te ayudó a ver el frío y el pasado con otros ojos, este canal existe para seguir explorando lo que olvidamos. Hasta la próxima.